tienes una idea de producto electrónico que sabes que la vas a sacar al mercado y lo va a petar. Pero imagínate, tanto si eres un ingeniero electrónico que ya trabajas con herramientas de diseño de PCBs y de diseño de productos electrónicos, que probablemente sean de pago, o si eres una persona hobbyista que le gusta hacer esto de la electrónica en su tiempo libre y no tiene muchos recursos económicos, pues os traemos una lista de herramientas gratuitas con las que podéis empezar a diseñar vuestro producto electrónico. Y estas herramientas, a pesar de que son gratuitas, también son profesionales. Nosotras, de hecho, como ingenieras electrónicas que trabajamos cada día, las utilizamos. Y otras sí que son un poco más orientadas hacia hobby, pero aún así son muy útiles. De hecho, las que son más profesionales, si os metéis y las intentáis utilizar, veréis que también tienes que tener conceptos de electrónica y tienes que saber un poco de electrónica y física, de componentes y todo para poder utilizarlas. Así que nada, te preguntarás, pero si utilizo solo herramientas gratuitas como estas, ¿puedo desarrollar mi producto electrónico? Pues al final del vídeo lo vamos a ver. Vale, pues la estructura de este vídeo la hemos organizado un poco como si nos vinieses a preguntar: oye Rebe, oye Cora, cracks de SysTechLab, tengo una idea de producto electrónico, pero no sé muy bien cómo organizarla. Pues entonces nosotras te diríamos, vale, pues ¿qué pasos hay que seguir a la hora de pensar de cómo desarrollar un producto electrónico? Pues lo primero, haces el circuito y para eso necesitamos herramientas de diseño de circuitos. Que hay gratuitas. Luego hay otras herramientas que sirven para verificar y validar nuestra idea de circuito y también simular. Entonces, sí, esto sería más o menos como tú dices: mira, quiero un circuito que tenga un altavoz y que tenga una lucecita y que tenga una batería. Es en tu circuito. Ahora tienes que validar que lo que tenías pensado, pues si has cogido un altavoz de estos enormes de coche y lo que es... como una pila de botón. Una pila de botón, pues tienes que validar de que eso puede funcionar o no. Entonces hay herramientas de simulación y luego de validación. También gratuitas. Luego, ya montado y validado, necesitamos también normalmente, a veces, no tiene por qué, pero puedes, normalmente, si es un circuito semicomplejo, normalmente necesites un microcontrolador y por lo tanto lo tengas que programar, y para eso hay herramientas de software gratuitas para programar y también para la matemática. Sí, si tienes un producto que tiene mucho algoritmo complejo porque estás haciendo muchos cálculos, pues existen herramientas también gratuitas que te ayudan a hacer ese tipo de matrices, fórmulas y demás que pueden ser muy complejas, las puedes calcular y simular también de forma gratuita en estas herramientas que verás luego. Y por último, ya si quieres ser más pitchy, y también es útil para otra cosa, luego lo vamos a ver, pero existen herramientas de diseño 3D de software libre, que estas nos van a ayudar y nos van a ser útiles para cuando nosotros tenemos ya la PCB, la placa, en nuestra mesa, pues embeberla en una carcasa bastante maja. Una cajita que puedes imprimir tú fácilmente. Y en la herramienta de software libre que os vamos a decir ahora sobre diseño de PCBs, cuando tú tienes un componente, normalmente cuando lo pones en la PCB hay una opción de ver en 3D. Entonces estas herramientas de diseño de 3D de CAD sirven muy bien para hacer tus diseños 3D de tus componentes. O sea, no solo la caja, sino también visualizar en 3D tu placa, que viene muy bien cuando la quieres vender a gente. Dices, mira, esto es. Con los componentes, y también chequeas que tu placa va a caber dentro de la caja que vas a diseñar. Así que nada, vamos a ir a cada una de ellas y explicarlas un poco cada una a una. Primera herramienta, la de diseño de circuitos. Y la que queríamos mencionar sí o sí es KiCad. Porque KiCad es una herramienta que roza a lo profesional. De hecho, muchas empresas que son muy pequeñitas o freelancers de electrónica probablemente utilicen KiCad. Es una herramienta que es muy potente y de hecho estas últimas versiones que han seguido sacando son aún más profesionales y se acercan más al tipo de software que utilizamos de pago. Así que muy recomendada y sirve para hacer circuitos del esquemático y la plaquita y demás, de todo. Es brutal. Y luego otra que es muy parecida se llama EasyEDA. Es del mismo estilo, también es de software gratuito y te sirve para hacer lo mismo, pero esta está conectada con un fabricante de placas que se llama GLC PCB, por lo que también te ayuda mucho si tienes dudas y demás. Y como toda herramienta de software libre, tiene su parte no tan tediosa, por así decirlo, en la que, por ejemplo, pues en KiCad tienes librerías de componentes, pero, por ejemplo, no todos los componentes están allí. Imagínate que quieres hacer un supercircuito nuevo, con un componente nuevo que han sacado al mercado y no está. Pues entonces, aquí entra la siguiente herramienta, que es muy útil para estas cosas, que se llama SnapEDA, que tiene una librería gratis, que es un buscador. Tú buscas el part number del componente y tienes el símbolo, el footprint, y te lo puedes descargar para todas estas herramientas de software de PCB. Y una de ellas es KiCad.
Que de hecho esta herramienta, la de Snap EDA, que ahora se llama SnapMagic, Es verdad, se llama SnapMagic. nosotros la utilizamos también a nivel profesional porque sí, creamos nosotras nuestros modelos de componentes también, pero muchas veces también queremos el modelo 3D que falta y nuevamente en estas librerías gratuitas de SnapMagic las tienen. Así que es una herramienta que en día a día también utilizamos. Y ya como dato extra curioso, SnapMagic tienen versión beta todavía, pero van a sacar dentro de poco, Copilot, que es un plugin que lo pones en tu software de diseño y básicamente es como un chat GPT para la electrónica. Le pasas un datasheet y le dices una hoja de datos y le preguntas pues qué temperatura soporta este componente, o incluso decirle pues tengo un amplificador operacional, o sí, y le dices pues que dame el valor de las resistencias para una ganancia de 10. Básicamente puedes decir quiero un circuito con un LED y un altavoz también y una pila. Y te da el circuito y te explica qué hace cada parte y de dónde lo puedes comprar y qué hace cada cosa. O sea, muy interesante, lo vamos a probar. Ya habrá vídeo de eso. Y luego, así como datos curiosos, conocimos a la CEO de SnapMagic y estuvimos un rato hablando con ella y básicamente nos contó que pueden hacer este servicio gratis para nosotros, los desarrolladores. Claro, porque es una empresa y porque es gratis. Nosotros ahí estamos descargando los componentes, que a ellos les cuesta un montón de tiempo como diseñadores hacer el componente. Y dices, ¿me están robando los datos o qué? Pues no. Lo que tiene es un modelo de negocio, y así como curiosidad, y entramos en temas económicos, pero tiene un modelo de negocio de arriba abajo, no de abajo arriba. Por lo tanto, quien paga son todas esas empresas grandes de componentes, como pues ST Microelectronics, Texas Instruments, Diodes, todos los que son los que crean esos condensadores, diodos, resistencias, quieren que sus productos estén modelados para que la gente los pueda descargar, porque claro... Y usar en sus productos. Claro, porque si lo descargas porque es más fácil, pues las chances de que tú acabes comprando ese componente es más grande porque te lo han facilitado. Por lo tanto, es dinero para ellos. Y también, dato curioso en KiCad, ahora que lo está recordando, no sé, ya en la última versión, porque claro, nosotras utilizamos KiCad, pero pues en nuestro tiempo libre y normalmente utilizamos Altium, que esa es de pago. Entonces no sé qué versión están. Creo que la 9. Pero que corre en Python. Y entonces hay mucha gente, la comunidad es muy grande, y entonces hay mucha gente que ha desarrollado aplicaciones para Python. Creo que para simulaciones térmicas, incluso ya en las últimas versiones, no lo tengo muy claro. Pero vamos, si lo sabéis, ponedlo en los comentarios. O si utilizáis vosotros KiCad más día a día y sabéis de más cosas. La siguiente herramienta que queríamos mencionar son las de simulación de estos circuitos. Y la primera de todas que mencionar, por supuesto, es el Spice, que llevamos utilizando nosotras muchos años. De hecho, es bastante rústica el entorno, por así decirlo. Y sirve para evaluar circuitos electrónicos, pero a nivel un poco más técnico de electrónica pura y dura. Física. Sí. Es para hacer análisis de frecuencia, por ejemplo, de DC, AC, transient. O sea, por ejemplo, tienes una señal y quieres medir cómo rápido sube la señal o si va a llegar al valor que tú quieres. Es para hacer un poco más de diseño de circuitos, pero más en detalle. Partes como simulación de filtros, simulación de matching antenas. Entonces, hay un poco limitación en que la librería, los componentes son bastante viejos o son componentes que los modelos de los componentes no son... O sea, quiero decir, si tú coges un transistor, normalmente ese transistor no vaya a estar ahí, el modelo. Y tú tienes que poner a mano los parámetros de tu transistor, que ya tienes que ir a la hoja de datos y coger y en plan perder tiempo en poner los parámetros de cada componente. O sea, sí que es un poco más tedioso en el sentido de que tienes que ir a la hoja de datos y tú leer y poner exactamente... Sí, la beta, la RDS, sí. Como que tienes que saber un poco más lo que estás haciendo a nivel físico para poder entender al final el resultado, básicamente. Claro que si eres hobby igual y no sabes esas cosas de electrónica, pues va a ser un impedimento para ti empezar con esto. Vamos, que vas a estar un rato frustradito, pero no pasa nada, de todos aprender. Pero podrías coger un transistor de la librería y simular igualmente. Lo que pasa es que igual este transistor o condensador no se comporta como el tuyo que has escogido, pero es simplemente porque el modelo que ellos tienen va a ser diferente. Y hablando sobre que es diferente el modelo que has escogido, nos lleva a la siguiente herramienta, que es SimSurfing. Es una herramienta hecha también por una empresa que hace condensadores y de hecho lo que te hace es tú seleccionas qué condensador quieres elegir, pues qué valor y qué tensión y tal, y te saca las curvitas de cómo se va a comportar realmente ese condensador a la frecuencia y a la tensión, o sea, en las condiciones de trabajo que realmente tú quieres trabajar. Es decir,
que si has elegido un condensador que igual tenía 22 microfaradios, que es un valor, cuando lo quieres utilizar tú en tu frecuencia y en tu voltaje, igual solo tiene 10. Entonces son cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás diseñando circuitos y es así un poco más en detalle también esta herramienta. Que lo que viene a la siguiente herramienta, que es de Texas Instruments, de Webench, que en esta hay de todo. Puedes diseñar directamente con un DC-DC completo y te dan, claro, ¿por qué los fabricantes también nos dejan esas herramientas gratis a nosotros? Pues por la misma razón. Es una manera muy sencilla para ti de diseñar. Tú eliges el componente y te dan todos los periféricos, pasivos, los capacitores, las inductancias y las resistencias, y ya está. Entonces te dicen, mira, estos, pero claro, vas a coger los suyos. Entonces claro, vas a comprarles a ellos. Es como si te dicen, mira, porque claro, DC-DC a CDC básicamente es, pues, si quieres transformar de tu enchufe a tu cargador de 5 voltios. ¿Quieres hacer eso, verdad? Pues mira, nosotros tenemos este componente y encima, si quieres te lo simulamos para que veas que te va a funcionar, y si pones exactamente estos valores que nosotros te estamos diciendo y te decimos cómo ponerlos también en tu plaquita, te va a funcionar sí o sí. Y luego tú, como diseñador, por supuesto, puedes meter los parámetros, cambiar los parámetros. Si le pongo una tensión de entrada, ¿cómo se comporta la salida? La eficiencia, si me dé esta inductancia, pongo otra como la eficiencia. Pues todas estas cosas lo encontramos en esta herramienta. Y es gratis. Y luego, en la misma línea de herramientas de simulación, esta es un poco más visual, ya no es tan detallada. Es más para hobbies. Para Sí. sin tener ni idea podrías meterte y ya directamente pim. Pero ayuda muchísimo cuando tú quieres vender la idea de un producto o de un prototipo electrónico o estás haciendo así una prueba de concepto. Viene muy bien porque la puedes utilizar muy rápido, la barrera de entrada de entender cómo utilizarla es súper rápida. Y, O sea, un niño de 12 años lo sabe hacer. y te sirve para eso, para mostrar, mira, oye, quiero hacer este circuito, va a funcionar así, vamos a necesitar pues este display y este LED y vamos a tener este botón y mira, si aprietas aquí, hace esto. Estas se llaman... Tinkercad Circuits. Yes. Y también tenemos FreeSync. Que Tinkercad Circuits son las dos parecidas, esta es gratuita totalmente, y FreeSync es una herramienta open source que se llama, que también es gratuita, pero para mantener... Comunidad hay que pagar 8 euros, creo, Sí. 25 euros, no sé. Pero que vamos, que si eres un crack de la programación, también todas las files o todos los programas están en GitHub. Entonces que en realidad seguramente también te lo puedas descargar. Pues nosotros ahora mismo no hemos parado a descargarnos nada, pero eso, o bien puedes pagar 8 euros o si sabes un poco igual te la puedes descargar sin más. Lo siguiente que queríamos comentar son las herramientas de cálculo y de validación. Y en la primera de ellas tenemos la calculadora de DigiKey. Que básicamente DigiKey es un distribuidor de componentes, allí donde tú puedes comprar pues, tu condensador, tu diodo, lo puedes comprar ahí. Y de nuevo, como distribuidor o manufacturer, lo que les interesa a ellos es poner una herramienta de software libre para que tú puedas utilizarla y elegir componentes. Y lo que tiene, por ejemplo, DigiKey es cálculos para muchas cosas. ¿Eh? Ya, pero por ejemplo, una cosa muy simple, que como para empezar con la electrónica para los hobbies, sin tener ni idea, un divisor resistivo. Y lo puedes calcular perfectamente. Sí, Metes verdad. la tensión de entrada, pones el valor de las dos resistencias y te da tensión. Oye, para los hobbies yo alguna vez también lo utilizo. No, pero sí, es súper útil, súper fácil de utilizar y además no te tienes que descargar nada. La utilizas ahí tal cual online en la web. Y la Texas Instruments que hemos mencionado antes también lo puedes hacer desde la página web. Luego, si tu diseño es un poco más avanzado y tienes, por ejemplo, antenas en él y una antena NFC o una antena de Bluetooth, una antena de radio, cualquier cosa, pues por ejemplo, NXP, otro fabricante de chips, tiene disponible para que podáis usar el cálculo de antenas NFC, que yo, por ejemplo, la he utilizado para diseñar las antenas. ¿Qué dirás? ¿Para qué hace eso NXP? Pues es que NXP tienen los circuitos que son de acomodación de la señal de NFC, pues los fabrican ellos. Entonces lo que quieren es que tú diseñes fácilmente la antena con ellos y como tienes confianza ya con cómo te explican las cosas, pues puedes comprar su componente fácilmente. Y también tiene muchas notas de explicación de cada integrado para que lo puedas utilizar. Pero también estas ya herramientas son un poco más avanzadas y tienes que tener algún conocimiento sobre electrónica, sobre impedancia, inductancia, capacitancia, Que seguramente te las explico muy bien también las calculadoras de DigiKey. resonancia. Y luego también hablando sobre circuitos un poco más complejos, otra herramienta que también utilizo yo en el trabajo es Saturn PCB Toolkit, se llama. También es así un poco rústica en la forma de trabajo, pero te viene genial para calcular, pues esto ya es más técnico. En la placa, en la PCB, pues cómo de gordito tiene que ser el cobre, cuánta distancia tiene que haber entre tracks, pues para que no haya
cross signal y ciertas cosas. También te ayuda a calcular un poco de disipación térmica y por ahí. Que ahora que a mí me viene en la cabeza, KiCad también tiene esta calculadora. Son calculadoras para calcular redes de matching y también para antenas, creo, incluso. Impedancias para diferenciales, matching de antenas, exacto. Pues KiCad también lo tiene en su entorno. Y luego tenemos otras 2 herramientas que no son tanto para electrónica, no lo necesitáis como para diseñar electrónica, pero si sois tan curiosos como nosotras sobre hacer prototipos y esas cosas, pues las necesitáis también, que son para programar cualquier microcontrolador de una forma fácil. Va a ser el entorno de Arduino IDE, que probablemente ya igual lo conocéis. Bueno, esto sí programas con el lenguaje que utilizan, que es C++, pero también está la programación de Python. También hay entornos parecidos a los de Arduino, que son gratuitos para poder programar. Y luego, herramientas ya más matemática, que por ejemplo, si tú en tu código necesitas un ejemplo simple, en tu placa, tu microcontrolador tiene conectado un sensor. Normalmente esos sensores de temperatura no son sensores lineales y entonces la curva puede que sea una exponencial o puede que sea, yo qué sé. Esta fórmula matemática, si la queréis calcular o simular, pues hay herramientas como por ejemplo es de pago, MATLAB, pero la versión software libre es Octave. Y por ejemplo con estas herramientas como Octave pues podrías hacer estas matemáticas, calcular, es como una calculadora, sirve para más cosas y luego esas fórmulas las metes tú en tu código, en el Arduino. Que de hecho tú utilizaste esta para hacer un levitador magnético, ¿verdad? Sí, la utilicé para calcular matrices y así, sencilla. y transpuestas, no voy a explicar la matemática, pero sí, matemática. Y por último, ya tienes tu placa, ya la has hecho, te funciona perfectamente, la tienes en tu mesita, pues habría falta las herramientas de diseño 3D para poder diseñar una carcasa bien mona. O crear esos componentes que, por ejemplo, igual en SnapMagic no los tienes y ya es que no los encontrás buscando todos lados y no tienes el diseño 3D del componente. Pues nada, te ha tocado fastidiarte y pues diseñarlo tú. Hacer de mecánico. Entonces se llama FreeCAD, esta herramienta, y sirve para diseñar pues eso, modelos 3D. Pero que luego incluso Tinkercad, la que hemos mencionado antes de Tinkercad Circuits, si buscáis Tinkercad a secas, también es una herramienta de 3D. Y que también, buena cosa, son grandes en comunidad este tipo de herramientas. Así que tenéis un montón de modelos online. Algunos de ellos son de pago, otros son totalmente gratuitos para que os podáis descargar y empezar a utilizar. Es que los niños, o sea, utilizan estas herramientas de Tinkercad. O sea, bueno, nosotros también. Sí, o sea, que son muy intuitivas para diseñar. Igual FreeCAD, si no estás familiarizado con entornos de diseño 3D o lo que sea, igual te cuesta un poco, pero es que Tinkercad no tienes excusa para empezar a usarla. Porque luego eso, existen las de pago como Fusion 365, Autodesk y todas estas cosas, pero habiendo estas, hay que probarlas. SolidWorks también. Entonces, después de haber visto todas esas herramientas, ¿seréis vosotros capaces de desarrollar vuestro producto? Pues nosotros creemos que sí, que estas herramientas te sirven para hacer un producto electrónico con todas estas cosas gratis. Y gratis, exacto. Bueno, lo de mandar a fabricar la placa y los componentes, ya eso no es gratis, eso obviamente. Y tu tiempo y todo lo que hay que hacer. Pero vamos, que es que te puedes montar un producto que igual luego pues funciona mejor o peor, ¿no? Pero que no dependerá de las herramientas. Te puedes montar un prototipo por 20 euros y no hay excusa. No, en realidad por 0 euros, o sea, lo que tus componentes te cuesten. ¿Por qué 20 euros? Pues porque más o menos 5 euros de manufacturar la placa, 15 euros de componentes, pim pam pum. Bueno, ya está. Aproximadamente, budget. Que en realidad va a ser más o menos tedioso utilizar estas herramientas de software libre comparadas a las de licencias. Hay ciertas cosas que las puedes hacer mucho más rápido. Y también depende mucho de la complejidad, pero para un producto prototipo te viene más que suficiente. Que al fin y al cabo ese es la parte downside de utilizar software libre, que al fin y al cabo lo tienes que hacer tú todo o igual es más tedioso y por suerte mucho software libre, hay mucha comunidad porque todo el mundo lo utiliza, pero hay más limitaciones que no cuando utilizas programas que son de pago. Bueno, pues ahora que ya somos expertos en hacer un producto, repasamos así rápidamente los pasos que hemos visto. Primero, necesitamos un programa de diseño de PCB, como puede ser KiCad o EasyEDA. Después, programas de simulación para validar nuestra idea, EliteSpice, por ejemplo. Luego, entornos de programación, si tenemos un microcontrolador, como puede ser Arduino. Y programas ya matemáticos, si queremos, como Octave. Y por último, si queremos hacer una cajita bien guapa, se puede utilizar FreeCAD. Y además, si queremos hacer unas imágenes de concepto, podemos utilizar FreeSync.
o Tinkercad Circuits. Sí, para hacer así un concepto de lo que va el producto electrónico. Esperamos que este vídeo os haya gustado y también que os vaya a servir muchísimo de ayuda. Poned en los comentarios si estas herramientas son las que vosotros también utilizáis o si utilizáis algunas otras que también son profesionales o las utilizáis de forma profesional. También si tenéis alguna idea de producto, ponedosla aquí abajo y si gracias a este vídeo os vais a animar a hacer realmente vuestro producto electrónico, también lo queremos ver. Volver a escribir en un comentario dentro de 3 meses cuando ya habéis acabado. Oye, lo hice. ¡Funciona! Nada, Muchas gracias por ver este vídeo. y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.